Bien, chiquillos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente al taller para prepararnos en la prueba de transición, específicamente la de comprensión lectora. Espero estén bien en sus respectivos hogares y que también esta instancia, este tiempo y este espacio sea aprovechado por ustedes principalmente, ya pensando que nos quedan muy poquitos de estos encuentros. También, asimismo, van quedando muy poquito también para su prueba de transición, la oficial, la de Real, ¿cierto? La que tienen que hacer. Missy, ¿quieres saludar también a los chiquillos? Así es, Mister. Muy buenas tardes, chiquillos. Como dice el Mister, ¿cierto? Cada vez queda muy poco tiempo, se va acercando, ¿cierto? Esa fecha importante. Así que espero que sea muy provechosa para ustedes. Así que a trabajar manos a la obra. Muchas gracias, Missy. Y ahí ustedes ya están viendo la proyección y vamos a ir rapidito con lo que tenemos que hacer. Missy, ¿me ayuda a leer el objetivo? Así es, nuestro objetivo entonces vamos a hacer unos resúmenes anuales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aplicar estrategias de comprensión lectora en dónde? En textos narrativos. Es lo que vamos a hacer hoy día. Gracias, Miss. Ahí dice resúmenes anuales, principalmente porque si nos ponemos a pensar cuántas semanas nos quedan, probablemente nos queden como 4 o 5 semanas. Recuerden que el último taller de este se realiza la última semana de noviembre, el día 25. Así que ya llegó la hora de comenzar a cerrar este taller y por lo tanto vamos a hacer estos resúmenes anuales, es decir, trabajar clase a clase en este taller de PDT con los diferentes tipos de texto que ingresan o que forman parte de la prueba de transición. Y en esta clase nos vamos a enfocar solamente en los textos narrativos. Por lo tanto, recordemos que también ustedes lo primero que tienen que hacer es enfocar su lectura dependiendo del tipo de texto al que se encuentren. ¿Y cómo saber si ustedes determinaron o lograron, perdón, cómo saber si ustedes lograron comprender un texto narrativo? Tiene que hacerse 7 preguntas que se desprenden principalmente del temario. Ustedes, es importante que lean el temario, que lo estudien, que lo tengan presente siempre, porque ahí aparece principalmente de qué se va a tratar la prueba o qué elementos se van a analizar en la prueba de transición dependiendo del tipo de texto. Eso creo que es lo más significativo, lo que le permite a ustedes no hallarse con sorpresas al momento de tener la evaluación final y así también poder orientar principalmente la lectura hacia responder las preguntas que ahí se señalan. Como al ladito, ¿cierto? Aparecen también las distintas habilidades y las diferentes estrategias que ustedes tendrían que aplicar al momento de leer, que va desde rastrear, es decir, identificar información, pasando por establecer relaciones entre los distintos párrafos, entre las distintas acciones, por ejemplo, de los personajes, para posteriormente evaluar y reflexionar, es decir, saber o emitir un comentario, entre comillas, o evaluar la validez que puede tener algún argumento, por ejemplo. ¿Ya? Así que son 3 distintas habilidades, 3 distintas estrategias que ustedes tienen que desarrollar en los distintos tipos de texto, es decir, no solamente en los narrativos, sino que también en los dramáticos, en los argumentativos, en los de los medios masivos de comunicación. Así que es importante tener esa información presente. Por lo tanto, las preguntas que se tienen que hacer es principalmente, ¿comprendí el o los conflictos? Es decir, ¿comprendí de qué se trata esta narración? Luego, comprendí a los personajes, sé quiénes son los personajes principales, sé cuáles son sus acciones, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus convicciones, por ejemplo, dentro de estos textos. Recordemos que como son cuentos, probablemente sean cuentos o fragmentos de novela, uno tiene que analizar lo que hay. Es decir, es bastante poco el texto que vamos a tener que analizar como para generarse una personalidad completa del personaje. Una tercera pregunta es, ¿puedo imaginar la obra completa? Recordemos que un fragmento de la obra habla del total de la obra, es decir, es como sacar una tajada de un pastel, uno sabe cómo es el pastel completo. Lo mismo pasa con estos fragmentos, es decir, uno podría identificar de qué se trata principalmente o de qué se puede tratar la obra completa, cuál es el estilo, cómo está narrado, por ejemplo, cuál es la corriente literaria, cuál es la intención del autor, etcétera. Una cuarta pregunta es cómo el narrador, y en realidad, cómo es el narrador y cómo cuenta la historia, si que influye o no su visión del relato. En este caso, puede ser un personaje quien esté narrando la historia, puede ser un narrador externo, puede ser
a un amigo, puede ser el mismo protagonista y por supuesto la posición desde donde se narre va a tener una influencia en el texto. Posteriormente, pregunta número 5 es si que soy capaz de comprender ciertos símbolos, ciertos tópicos literarios, ciertos personajes tipo, cosas que ustedes ya también han visto en años anteriores, pero es importante también saberlos identificar en la narración, es decir, los clichés, por ejemplo, o las temáticas que son recurrentes, que uno podría hacer cierto paralelismo en ese texto. Pregunta número 6, lo mismo respecto a las creencias, prejuicios o estereotipos relacionado principalmente a los personajes, es decir, los personajes qué creencias tienen o cómo son los personajes, qué prejuicios tienen los personajes o qué estereotipos representan aquellos personajes. Y finalmente, ¿qué efecto pueden producir los recursos literarios para el sentido del texto? Recursos como la narración invertida, recursos como un flashback, recursos como puede ser también la narración enmarcada, ¿cierto? Una historia dentro de otra historia, etc. Es decir, hay diferentes preguntas, chiquillos y chiquillas, que ustedes tienen que hacerse al momento de leer un texto narrativo. Principalmente son estas, y estas se relacionan con el temario. Es decir, a ustedes se les va a preguntar respecto de esto. Y eso es lo bueno que ustedes tienen, estudiantes de cuarto medio, tienen la información para poder prever los tipos de preguntas que pueden aparecer y también la habilidad que se le va a solicitar. Es decir, por ejemplo, aquí no se le va a preguntar por, no sé, los vestuarios de los personajes. No se le va a preguntar por los tipos de narradores, cosa que también es parte de la narrativa, pero a partir del temario no se pregunta, ya sino el efecto, la visión que pueden tener los narradores y no necesariamente lo teórico o la parte más formal del lenguaje, sino que más bien la interpretación a partir de la lectura que pueden ustedes hacer. Por eso se dice que en esta prueba no es necesario estudiar tanto, porque en realidad lo que se necesita para poder responder esta prueba no es mucho, solamente saber comprender un texto. Y eso ya hemos trabajado en esta clase y en todas las clases que hemos tenido, es decir, a ejercitar y no solamente a la parte teórica, que no tiene mayor sentido como le expliqué. Bien, tenemos ejercicios, tenemos 2 textos y vamos a ir leyéndolo y también tenemos, el primer texto contempla 6 preguntas y eso es lo que vamos a resolver. Pero antes de llegar a eso, antes de llegar a destacar y subrayar, invitarlos nuevamente a leer los temarios, invitarlos nuevamente a ver estas preguntas que pueden surgir dependiendo, del tipo de texto al cual ustedes se enfrenten. Posteriormente a los textos nos vamos a hallar qué tipo de pregunta bien y a qué habilidad apuntaban. Ahora sí podemos leer el texto, ahí la misma ayuda a ir dividiendo párrafo a párrafo, es decir, ustedes ojalá que también puedan ir viendo esto en un computador, en una pantalla un poquito más grande, no solo el celular, para facilitar obviamente la lectura y el acceso a la información. Mir, si me ayuda, yo por acá lo ayudo destacando, o dejamos un minuto para que ellos lean. ¿Cómo lo hacemos, Miss? Voy a comenzar y voy a ir eligiendo para que me ayuden con la lectura, mister. Perfecto, Miss. Sí, trabajamos todos en grupo, en conjunto. Uh-huh. Bien, entonces dice, pica una flor en la arena. Los primeros conquistadores que llegaron de Perú a dominar la región de Matilla, en el entonces Reino de Chile, desalojaron a los pueblos indígenas que por cientos de años le habían ocupado y los enviaron a un arenal inhóspito, donde solo moraba el viento y las inclemencias del tiempo. Le voy a pedir a Mati que continúe con el siguiente párrafo. Ya ves. Entre aquellos despojados iba la hermosa hija del cacique. El español, Damaso Morales, seducido por la belleza de la joven, la solicitó en matrimonio, ofreciendo llevarla de vuelta a Matilla, para su completo agrado y regocijo. El padre, herido en lo más hondo de su corazón, rechazó la oferta del que pretendía en amor a la niña. Gracias, Mati. Continúe, Valentina. El enamorado ofreció mediar ante sus superiores para que ella y su familia recuperaran el hogar de toda su vida. La autoridad española jamás había concedido tal privilegio a ninguno de los naturales que sufrieron la usurpación de sus demonios. ¿Sigo? Sí, sigue nomás. Ya. A este sitio nos arrojaron tus señores, con abuso y arbitrio, respondió con orgullo el anciano. Aquí me quedo con la gente de mi pueblo.
Gracias, Valentina. Continúa, Aníbal. La voluntad férrea y el carácter indomable del conquistador no se amilanaron con la respuesta, como el enamorado rogara, para hacer realidad su anhelo. ah, Ay, sí, perdón, me equivoqué. Como el enamorado rogara para hacer realidad su anhelo, el cacique le puso una condición extrema, al punto de parecer imposible de cumplir. ¿Sí? Sí, continúa con la última pequeñita. Harás florecer estas arenas, como el vergel más provechoso. Gracias, Aníbal. Continúe, Martina. Sí, Miss, ¿en cuál era? Perdón, estaba viendo los Aquí donde perritos. dice decidido. Ya. Decidido cómo estaba a superar las dificultades para el logro de sus propósitos, Damaso se entregó de lleno a la tarea de buscar agua que lo acercaría al corazón de su amada. Con rigurosa disciplina observó cuidadosamente algún vestigio de humedad en aquella tierra seca. Gracias, Martina. Continúe, Constanza. Perdón, no había cachado que estaba yo nomás. Mm, Los pájaros podrían darle una señal, pero los que surcaban aquel cielo no detenían su vuelo. Sin desmayo, el joven prosiguió su afán en el terreno hasta notar cierto verdor entre las rocas y la arena. Alentado por el descubrimiento y con la esperanza que albergara su alma, se entregó con la mayor fe posible a la faena de abrir allí un enorme socavón. Trabajó duramente y abrió el primer pozón en aquel lugar tan árido. Fue tal el frenesí y entusiasmo que sacó de allí el agua necesaria para hacer fecunda la tierra seca y yerma. Cuando el cacique vio con asombro el prodigio conseguido, lo aceptó como esposo de su hija. Gracias, Constanza. Damaso renunció a las armas y se quedó a vivir en paz junto al pueblo de su amada. Así nació el Valle de Pica, nombre que los indígenas le dieron, pues el fabuloso suceso hizo brotar una flor en la arena. Y es lo que pica significa en la lengua del lugar quechua. Víctor Carvajal. Perfecto, muchas gracias, Miss. Y podemos resumir hasta aquí brevemente de qué se trata, ¿cierto? Habla un poquito del contexto a qué se refiere. Un conquistador se enamora de la hija de un cacique, de que precisamente habían desalojado de su lugar, pero no, el cacique no estaba de acuerdo con esta situación y para que le pone, ¿cierto?, un dilema, una traba, que es que haga florecer aquí el arenal, ¿cierto? Sabía que era un terreno seco, un terreno árido, y lo logra. A fin de cuentas lo logra y por supuesto logra resolver ese conflicto y por supuesto se termina casando con la hija y de ahí también el nombre del título, ¿cierto? Pica una flor en la arena, que eso significa y por qué significa eso, ¿ya? Así que ahí tenemos el resumen, así como a grandes rasgos de qué se trata este texto. Veamos las preguntas que nos pueden surgir eventualmente al leer un texto narrativo de esta índole. Veamos. Miss, les doy la palabra también para que me ayude. Así es. Primera pregunta. Dice, ¿por qué el cacique pide a Damaso hacer florecer las arenas? Mati, si puedes responder la primera pregunta. A, Sí, porque suponía que era irrealizable. B, porque quería que existiese un valle. C, porque pensaba obtener alimentos para su pueblo. Y D, porque confiaba en las habilidades del conquistador. la A. Ahí sí. La A, perfecto, muy bien, Mati, excelente. Estas son facilitas y todas las que vienen son facilitas, pero vamos a explicar alguna cosita después. La A, muy bien. Gracias. Bien, 2. Pregunta número 2. ¿Qué orientó a Damaso para llegar al lugar donde encontró agua? A, el vuelo de los pájaros. B, un pozo a medio excavar. C, el verdor entre las rocas y la arena. Y D, el comportamiento del viento y el clima. Si puede responder, Valentina. Sí, Miss, pero ¿puedo releer un poco rápido el texto? Que no me acuerdo. Ya.
Creo que es la C. Perfecto. La C es la alternativa correcta, así que estamos bien, ¿cierto? El mismo personaje menciona que miró los pájaros, pero los pájaros no se detenían, así que no sirvió de nada mirar los pájaros, ¿ya? Ese podría haber actuado, entre comillas, como un distractor, si que ustedes se olvidaron al momento de leer. Lo que él se fijó, obviamente, fue en el verdor de las rocas y la arena, y ahí, obviamente, encontró el agua haciendo un socavón. Muy bien, ambos que ya han contestado, y seguimos avanzando hacia la pregunta 3 y 4. Perdón. Ya, pregunta número 3. En el texto se dice que el cacique estaba triste, herido en lo más hondo de su corazón. ¿Por qué estaba triste? A, porque no quería perder a su hija. B, porque las tierras que habitaban eran áridas. C, porque su pueblo estaba sufriendo de hambre. Y D, porque su pueblo había sido expulsado de sus tierras. Aníbal, si puede responder la pregunta número 3. Si no me equivoco es la A, pero preferiría ver el texto, ¿no? Por favor. Ya. Es la A. La A. Perfecto. ¿Ya? Es la A, aunque como siempre compiten las ideas, puede haber sido la D también, pero por supuesto es mayormente la A. Él estaba herido y aparece porque quería perder a su hija, pero también en el fragmento dice que iba a perder a su hija, pero la iba a llevar también a Matilla, donde ellos habían sido expulsados. Pero principalmente al padre, lo que le duele es que iba a desposar a su hija. Así que muy bien, y seguimos avanzando hacia la pregunta número 4. Seguimos entonces. ¿Qué característica tienen en común Dámaso y el cacique? A, su terquedad, dado que ambos mantienen sus decisiones. B, su astucia, dado que ambos son buenos elaborando planes. C, su liderazgo, dado que ambos son cabecillas en sus comunidades. Y D, su temeridad, dado que ambos se exponen a riesgos innecesarios. Constanza, si puedes responder esta pregunta. ¿Puedo volver al texto? Aquí quiero fijarme en algo. Porfis. Ya. Yo no estoy segura, pero la A. ¿Por qué no estaba segura? ¿Qué fue lo que le causó ahí una duda? No, es que por descarte la tiré. Sí. Es que no sé, no supe, fue como... No, efectivamente es la alternativa A, ¿ya? Ambos se mantienen sus decisiones. El padre, por supuesto, no quería que su hija se case, entonces mantiene la decisión de poner una tarea imposible. Y por supuesto, el conquistador, ¿cierto? Damaso, también terco, no cede en su determinación y por supuesto sigue buscando agua, buscando la forma en poder cumplir con esa solicitud que le habían hecho, como ese reto, si se puede denominar así. Pudo haber sido el liderazgo, pero Damaso no era el líder. Así que eso ahí se pierde un poquito porque no era el líder. De hecho, él dice va a hablar con sus superiores, por lo tanto se descarta. Y bien, continuemos entonces hacia la pregunta número 5. Miss, también si me ayuda. Sí, pregunta número 5. Dice, ¿de qué trata el relato? A, del origen del Valle de Pica. B, de la vida de Dámaso Morales. C, del desinterés entre dos culturas. Y D, de la reconciliación entre dos pueblos. Araceli, ¿se puede responder? Pregunta 5. La A. La A, por supuesto, ¿cierto? Así que efectivamente habla del Valle de Pica. Y lo importante, chiquillos, vemos el título, a veces nos pasamos por alto el título, y en el título trae toda la información más importante. Así que Pica, por supuesto, una flor en la arena, y aquí se explica esto. De eso habla, Y al final, por supuesto, se retoma el principio, como hartos textos que hemos leído,
y ahí aparece de qué se trata. También el texto uno puede extraer explícitamente a qué se refiere. Así que muy bien. Y pregunta de este último texto. Ya, dice, ¿qué estereotipo se presenta en la figura del cacique a lo largo del relato? A, el indígena pacífico. B, el anciano rencoroso, el líder protector de su pueblo. Y D, el padre sobreprotector de su hija. Martina, última pregunta. ¿Me puede volver al texto, por favor? Ya me vuelve a la pregunta. ¿La D podría ser mí? No, es la B. B, B o D. D dije mí. Ah, D, D. Ahí, por supuesto, tenemos la alternativa correcta, ¿cierto? Yo pensé que me había asustado ya. Y efectivamente, el estereotipo que se presenta ahí es el de el padre sobreprotector hacia su hija, ¿ya? La otra lo podemos descartar un poquito, el indígena pacífico, sí pudo haber sido, pero no tanto, ¿cierto? Porque a fin de cuentas nos alejamos del tema principal. El anciano rencoroso también pudo haber sido, pero principalmente la personalidad del personaje está dada en la relación con su hija. Ahora, chiquillos, chiquillas, damas, caballeros, jóvenes, si se dan cuenta, aquí tenemos la diferenciación o el análisis que uno puede hacer a partir de cada una de las preguntas. Son textos narrativos, y ahí aparece la habilidad a la cual apunta. Por ejemplo, de la 1 a la 5 son habilidad de interpretar y relacionar, es decir, de la parte del medio, cuando yo le anuncié en un principio, este de acá, la parte del medio, ¿cierto? Relacionar e interpretar, y ustedes saben que ahí está la mayor cantidad de preguntas también que ustedes van a tener en la prueba. No tanto de localizar información, sino más bien de establecer relaciones. Y acá aparece qué es lo que se infiere o qué es la relación que se establece. Por ejemplo, en la primera, infieren información relevante a partir del elemento explícito en el texto, por lo tanto, era bastante fácil, ¿cierto? Cuando se infiere a partir de acciones que aparecen o de elementos que aparecen ahí de manera textual. La inferencia un poquito más difíciles son relacionadas a los elementos implícitos. La segunda apunta a la misma habilidad y ahí también realizan inferencias sobre acontecimientos y acciones relevantes. Y así vamos pasando cada una de estas preguntas por distintas habilidades hasta llegar a la última pregunta, que es la habilidad de reflexionar, en donde ustedes son capaces de identificar prejuicios, estereotipos, creencias presentes en el texto. Es decir, esto no estaba explícito, sino que más bien ustedes lo tienen que inferir, extraer, lo tienen ustedes que establecer relaciones y también, por supuesto, a partir del conocimiento del mundo que ustedes tienen, de los prejuicios, de los estereotipos que ustedes pueden hallar. Aparte de la habilidad que se solicita, también apunta al temario, chiquillos, que yo les mostré hace poquito. El temario referido a que se pregunta, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, las creencias, prejuicios y estereotipos, se pregunta explícitamente por un estereotipo. ¿Qué más? Los personajes, sus acciones, es decir, ¿cómo son los personajes? También se pregunta. Es decir, ese temario es la ruta, la carta de navegación que se denomina para poder elaborar las preguntas, y por eso es importante verlo y estudiarlo. No solamente le sirve como porque sí, o para orientar las preguntas, sino que también es un material de estudio para ustedes, chiquillos, así que si es que hay algo que aprenderse para esta prueba, lo invito a aprenderse bien el temario, porque si ustedes prevén los tipos de preguntas, ¿ya? De momento, el DEM ha sido bien estricto con eso, es decir, las preguntas están muy, muy apegadas al temario, y es lo más lógico y esperable que así sea. Por lo tanto, no habrían mayores sorpresas para ustedes en cuanto a los tipos de preguntas que pueden aparecer, ¿ya? Así que eso es la primera instancia, la primera invitación y el primer texto que tuvimos que leer nosotros aquí en este pequeño encuentro virtual. El siguiente texto que viene también es narrativo y es un poquito más extenso, pero tenemos menos preguntas, y eso yo creo que es lo que van a tener ustedes como paradoja, ¿ya? Que probablemente en algún momento aparezcan textos grandes, textos largos, y hayan poquitas preguntas. Así que la invitación a ustedes es a darle ánimo en ese
en ese tipo de texto. Por ejemplo, acá yo dejé fuera todas las preguntas de vocabulario porque ya hemos estado trabajando con eso, pero invitarlos, que puede que aparezcan textos de 1 a 2 planas, incluso 3 planas, y aparezcan 2, 3, 4 preguntas, y eso obviamente no es muy motivante, no es muy motivador, perdón, Sí. y cuando uno está medio cansadito, ahí se cansa también y se desmotiva. Dígame. Pero cuando un texto es así como muy largo y da, no sé, 4 preguntas, ¿no es mejor como leer las preguntas y después como focalizar la lectura en qué me preguntan e ir buscando, sí? Sí, ¿O no es recomendable eso? sí, o sea, en realidad yo como que no recomiendo muchas estrategias de esa índole porque es como la que mejor se acomoda a uno, ¿ya? Sí, pero en ese caso igual puede ser ver también la cantidad de preguntas. Por ejemplo, puede aparecer un texto y hay 4 de vocabulario y 2 de contenido, por ejemplo. Igual es echarle un ojo a las preguntas antes. Pero de cierta manera a veces uno lee las preguntas y haya una respuesta en el primer párrafo y haya la respuesta correcta en el segundo o en el tercer párrafo. Y como uno lee de manera prejuiciosa porque ya tiene las preguntas previstas, también uno puede equivocarse por eso, ¿ya? Así que la invitación yo creo que primero es a leer el texto y luego ver las preguntas, pero una invitación, insisto, yo no le puedo decir esto se hace así porque cada uno toma la estrategia que mejor le acomoda, ¿ya? Pero de cierta manera cuando uno lee las preguntas, primero determina o influye en la lectura y en la comprensión que va a tener después porque empieza a buscar la respuesta. Y muchas veces la respuesta explícita no es la respuesta correcta, sino la respuesta que uno tiene que inferir. Por eso hay que estudiar bien las preguntas para saber cómo yo obtengo la respuesta a esa pregunta, que puede ser infiriendo, que puede ser extrayendo el contenido completo del texto, o bien puede ser aludiendo a un párrafo, ¿ya? Así que ojo con eso. Hay preguntas que sí ayudan. Por ejemplo, cuando aparece una pregunta dice, en el párrafo 3 se enuncia que esto, otro. Ah, ya. Entonces ahí de cierta manera tú no tienes que leer el párrafo 4 en el párrafo 5 porque se pregunta por el párrafo 3. ¿Ya? En ese tipo de preguntas yo le invito sí a tenerlas presentes. Pero insisto, primero, antes de contestar la prueba, antes de comenzar a ver las preguntas, lean, ojeen, vean los tipos de preguntas, es rápido. Una lectura rápida que no implique más allá de 5 o 10 minutos para ver de qué se trata, de qué extensión es la prueba, cuáles son los textos más largos, cuáles son los textos más cortos, qué tipos de textos están presentes, cuál es el orden que tengo en la prueba, por ejemplo, que me pueden aparecer textos de los medios masivos de comunicación primero y terminar con texto dramático, ¿cierto? Entonces quizás partir con lo literario, luego con lo no literario, etcétera, ¿ya? Lo primero, estudien la prueba, chiquillos. Cuando tengan la prueba frente ahí, cuando estén sentaditos y le entreguen su prueba, bueno, no le entreguen, sino que va a estar ya la pruebita ahí, selladita con su bolsa, véanla, estudienla, analícenla, den la vuelta, vean las hojas, qué sé yo, vayan marcando y luego se sientan a contestar. Ya no partan al tiro de una porque le va a sobrar tiempo. Hay más tiempo esta vez en esta prueba y ustedes son secos, así que con calma nomás, chiquillos, así que con calma, que no por apurado contesten algo mal, sino que vayan con calma, estudien todo, no van a hacer nada que no hayan hecho antes en este encuentro virtual o ustedes en sus respectivos preuniversitarios o en la preparación que ustedes tengan también, porque no necesariamente hoy en día prepararse en un preuniversitario da muchas garantías respecto del puntaje a obtener, pero yo confío en ustedes y tomen ese como consejo, es decir, estudien la prueba, véanla, analícenla, vean los tipos de texto que tiene, recuerden que eso lo pueden rayar por el lado que quieran, así que pueden anotarlo, hacer un resumen en la portada, por ejemplo, ya, hay 3 textos narrativos, un texto dramático, 4 textos en los medios masivos de comunicación, que se divide, no sé, que puede ser una publicidad, una propaganda, y hay un ensayo, listo, ¿ya? Por poner un ejemplo. Pero estudien la prueba, vean la estructura, vean las preguntas si también pueden, y luego comienzan a contestar, no al tiro de una. ¿Ya? Bien, ahora sí, pasamos a este texto, son dos textos de diapo, o sea, es un texto dividido en 2 diapositivas que tiene que ver también con cierta leyenda ¿de dónde era? Acá lo tenía anotado. Leyendas de Guatemala. De Guatemala. Así que lo vemos, Miss. ¿Qué me dice usted? ¿Lo hacemos en la misma estructura? Sí, yo voy a empezar aquí diciendo quién lee, no se preocupen. Perfecto. Bien, Gracias. entonces va a comenzar a leer ahora, porque no voy a comenzar yo, Araceli. Los indios Achis de Guatemala protegían el maíz con gran celo
Incluso entregaban sus vidas con tal de conservar las semillas de este alimento sagrado. Y los espíritus del maíz lo sabían. A lo largo de muchos siglos, los Achis habían vivido en la armonía hasta que apareció en la región un gigante llamado Zipak, tan fuerte y tan glotón, que se comía cualquier cosa que encontrara, incluso seres humanos. Un día tenía tanta hambre que decidió canjear alguna de sus tierras por alimentos. Ay, me enredé. Tan buena encontró Zipak ese trueque que se dedicó a vagar a lo largo y ancho del territorio recolectando volcanes. Se dirigía a la costa para vender su mercancía, cuando vio a 3 muchachas muy hermosas que lavaban sus cabellos en las aguas del río. Las muchachas se parecían mucho, más se diferenciaban en el color de su tez. Una tenía el cutis blanco, la otra oscuro y la tercera rojo. Gracias, Aunque Araceli. Zipak... allá. Mati, ¿puedes continuar? Sí, Miss. Aunque Zipak no las reconoció como tales, las 3 doncellas eran 3 espíritus del maíz, guardianes de la tierra y protectoras de los Achis, y los distintos colores de su tez representaban las 3 clases de maíz. Tenían la potestad de producir buenas cosechas o de secar el grano en los campos, provocando así grandes hambrunas en todo el territorio. Pero el gigante no vio en ellas sino a 3 adorables muchachas. Quisiera desposaros a las 3, les dijo. ¿Aceptaríais ser mis esposas? La verdad es que nos gustaría mucho que un hombre tan fuerte como tú cuidara de nosotras. Hemos oído hablar mucho de ti. Dijeron los espíritus del maíz. Nos casaremos contigo, pero con una condición, que solo nos alimentemos de aquello que vive en el río. ¿Aceptas? Por supuesto, dijo Zipak, imaginándose que semejante labor le resultaría fácil. Los 3 espíritus del maíz, sin embargo, querían proteger a los indígenas del gigante de apetito insaciable. Me parece que tienes hambre, dijo la doncella más joven. Si buscas bajo aquella piedra, encontrarás un gran cangrejo. Ah, no puedo leer abajo. Justo tengo la barra de cangrejo y te lo puedes comer. Ahí sí. Eso, y te lo puedes comer. Gracias, Mati. Continúe la lectura, Valentina. Señaló una gran piedra en el medio del río. Zipak, deseoso de mostrar su fuerza, se hundió en las aguas hasta desaparecer. Estuvo sumergido un largo rato intentando de cazar al cangrejo. Mientras tanto, la muchacha se quitó la cinta de su cabeza y diestramente simuló con ella la forma de un cangrejo. Luego, cuidadosamente, puso la cinta bajo aquella gran roca. ¿Sigo? Sí, continúa, no, vale, yo te digo. ¿Todavía no has pescado el cangrejo?, preguntó Zipak. No, no lo he pescado, respondió Zipak desde el fondo del agua. Bien, acabo de descubrir otro aquí, dijo la doncella. Sal y ve a buscarlo. Pedido a las 3 jóvenes que se casaran con él. Sé que hay un cangrejo bajo esa lastra, dijo la joven, pero el río es muy profundo en el agujero que tapa la roca, mayor que cualquier gruta. Voy a ponerte una cadena en las piernas para que podamos rescatarte si tienes algún problema. Gracias, Valentina. Continúe, Aníbal. A Zipak no le hizo mucha gracia la idea de tener amarradas las piernas con una cadena, pero estaba tan encantado con la belleza de las muchachas que aceptó. Cuando desapareció debajo de la roca en busca del cangrejo, las doncellas saltaron a la parte de la roca que emergía de las aguas y ataron allí la cadena para que Zipak quedara atrapado. Con la roca atada a sus espaldas, se puso de pie tambaleándose y luego huyó, sin atreverse a mirar de nuevo a los espíritus. ¿Sí? Continúe, no. Con gran barranco cayó con tal fuerza que su gigantesco cuerpo se incrustó en el suelo y encima de él quedó empotrada la gran roca que llevaba al hombro, convirtiéndose en un nuevo volcán. Ahora, junto al río Cala, en Guatemala,
se alza el volcán que lleva por nombre Zipac, el que produce un ruido ensordecedor, al sacudir sus cadenas. De esa manera, los espíritus del maíz protegieron a los lugareños de la gula de Zipac, leyenda de Guatemala. Ya. Perfecto. Pregunta general para todos. O quien quiera me responde acá en el chat. Voy a estar atento. Estamos leyendo. Veo puro muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo también voy a escribir acá esto lo mismo entonces. Muy bien, chicos. Pregunta general. ¿De qué se trata el texto? Una leyenda sobre cómo se generó un volcán. Ya. Solamente, a ver, ¿hay otra diferencia? Vamos avanzando. ¿Solamente habla del origen del volcán? ¿El título habla del origen del No, volcán? ah, Vamos a participar, más chiquillos. no, Eso. mister. No, ¿quién dice vale? ¿De qué se trata? De Zipac y los espíritus de maíz. Ya, ahí por ahí va, ¿cierto? De Zipac y los espíritus del maíz. Y principalmente el relato habla de eso, chiquillos. Habla de eso, de Zipac y los espíritus del maíz y el conflicto que tuvieron estos dos. Como los espíritus del maíz protegieron, ¿cierto? A los habitantes del lugar, tendiéndole una trampa al Sí, gigante. porque si no, Zipac se los iba a comer. Eso. Y como que se sacrificaron, pero no se sacrificaron, simplemente lo hicieron para salvar a su pueblo. Eso, por ahí va, ¿cierto? Esa es la trama principal, chiquillos. Y si no logramos entender el tema de la obra o de un texto, estamos complicados en comprensión lectora. ¿Ya? Eso es lo de base. Si no entendemos de qué se trata el texto, no podemos contestar la siguiente pregunta. De base, ¿cierto? Al contrario del otro texto, si se dan cuenta, estaba esta intención, ¿cierto? Que los dos textos hablaran de casi o de una forma parecida. En el otro texto también hablaba de la creación de algo, de cómo surgía algo. Acá también, pero principalmente el relato no se trata de eso. Allá se hablaba de pica, ¿cierto? La flor y cómo surge la flor. Y luego se explica que es el origen. En cambio, en este caso, no estamos hablando solamente del volcán. No estamos hablando de cómo surgió el volcán. De hecho, el volcán lo vemos hasta el final. Y brevemente, sino que hablamos del engaño que sufrió Zipac, ¿cierto? A partir de las doncellas o de los espíritus del maíz. Bien, respondamos un par de preguntas entonces, en realidad de la 26 a la 28, y vamos a ver qué es lo que nos dice. Va, me pasé aquí. Ahora sí. ¿Me ayuda? Así es. Pregunta número 26. Dice, ¿qué buscaban los espíritus al engañar a Zipac? A. Probar la fuerza del gigante. B. Evitar el traslado de los volcanes. C. Asegurar el bienestar de los indígenas. Y D. Impedir que el gigante deambulara por el territorio. Si me puede responder, Constanza. La C. La C, por supuesto, ¿cierto? Lo acabamos de decir, de hecho Valentina dio la respuesta sin antes conocer la pregunta, porque por supuesto estaba, estaba atenta y sabía que esa pregunta posiblemente pudiese aparecer, así que muy bien Valentina por la inferencia, por prever la pregunta y muy bien la respuesta también de su compañera. Asegurar el bienestar de los indígenas. Por supuesto que también se buscaba impedir que el gigante deambulara por el territorio, pero principalmente los espíritus querían proteger a los indígenas, ¿ya? Así que muy bien. Aquí también hay dos ideas que compiten y por supuesto una es más que la otra. Pregunta número 27. ¿Qué rasgos del gigante alteró la vida de los Achis? A. Su monumental tamaño. B. Su inagotable apetito. C. Su enorme rencor. D. Su gran fuerza. Martina, la La pregunta vi, 27. inagotable apetito. Muy bien, ¿cierto? Su inagotable apetito. Así es. Todas estas son características también que tiene el gigante, ¿ya? O sea, excepto el rencor. Pero sí era gigante, sí tenía hambre y sí tenía fuerza, ¿ya? Ahora hay que ver el efecto que tuvo en los indígenas o lo que aparece acá, alteró la vida de los Achis, que son los indígenas, ¿cierto? Así que lo que a ellos los complicó no era su porte, no era la fuerza, sino el hambre que tenía, ¿ya? Y finalmente la última pregunta. La última pregunta. ¿Qué situación desata el conflicto de este relato? A. El viaje de Zipac a la costa, el engaño planeado por los espíritus, la aparición de Zipac en la vida de los indígenas y de la llegada de los espíritus convertidos en doncellas. Araceli, ¿puede responder la última pregunta? Miss, ¿puede volver? O sea, profe, ¿puede volver un poco el texto? Quiero ver algo. Mm, ¿A esa o a la otra?
A la otra, por favor. A esa. Mm, Y ahora sí. La pregunta, vamos a la pregunta Sí, entonces. por fin. A, yo creo. Es ¿Qué que es no sé cómo. Estoy entre ¿Ya? la A y la B. A y la B. O Veamos. sea, es que no sé, estoy muy enredada. A ver, ¿qué es el chat entonces? Yo creo que todas las anteriores. Hay una. El origen del conflicto. ¿Ya? Los espíritus... ¿Perdón? No es la C, porque como que desde que llegó él está todo mal, po. Ah, La C, la aparición, exacto. Esa sería, ¿ya? Esa sería, así que si lo vemos lo podemos comprobar también, que es la idea, ¿cierto? Acá estábamos, a lo largo de muchos siglos los Hachis habían vivido en armonía hasta que apareció en la región un gigante llamado Zipak. Es decir, ahí ya quedó la embarrada, por lo tanto, ahí se inicia el conflicto. Ya recordemos que en una narración siempre hay un inicio, el punto de quiebre, ¿cierto? La tensión, nudo, ¿cierto? Cómo se resuelve y luego viene el desenlace. Pero el conflicto no está acá, no está en el clímax, ¿cierto? Está más bien en el inicio, en la presentación del conflicto, y ahí está claramente cuál fue el conflicto. Es decir, ellos venían, la aparición del gigante marca un antes y un después en la vida de los Hachis. Así que muy bien ahí, Valentina, y por supuesto, hubo un par de dudas ahí, pero lo que desata el conflicto, es decir, el origen del conflicto, está en la aparición. Si sacamos a ese personaje, no pasa nada. No pasa nada, siguen viviendo todos felices, todos en armonía. ¿Ya? Así que muy bien, Valentina, y ahí ojalá que le haya quedado claro. Al analizar, saqué la última porque ahí nos alejábamos un poquito del temario, pero analizar de la 26 a la 28 tenemos nuevamente la habilidad de interpretar y relacionar. En ambas las tres se infiere información y principalmente la tercera está centrada en el conflicto. Si recordamos nuevamente el temario que yo le anuncié hace un poquito, por supuesto que tenemos que tener presente cuál es el conflicto de la historia. ¿Qué es lo que motiva ese conflicto? Y ahí claramente en el texto lo teníamos. ¿Ya? Bien, tenemos estas preguntas, tenemos este análisis que acabamos de hacer también de las preguntas y nuevamente la invitación, chiquillos, es a estudiar el temario, comprenderlo, analizarlo y por supuesto practicar en base a las preguntas que posiblemente pudiesen aparecer. Estas preguntas nos sirven a nosotros para saber de qué se trata o cómo orientar la lectura y prever posibles preguntas. Y así también yo veo que ustedes lo han estado realizando. Así que si se dan cuenta, el resultado impecable todas las preguntas, todas fueron contestadas bien, excepto una que marcó un poquito más de diferencia. Sí, que ahí me cambió un poquito porque, pero lo puedo hacer, ¿eh? Lo puedo hacer. ¿Quieren una sopa de letra? Está aquí, ¿eh? La tengo minimizada. queremos una 11. Sí. Ya. Veamos un poquito, pero antes de pasar a eso, vamos a cerrar esta primera parte de la clase, invitarlos nuevamente a leer y finalmente felicitarlos, ¿cierto?, por el rendimiento, por lo que ustedes manifestaron en este encuentro virtual. Tuvimos muy buena calificación, entre comillas, muy buenos resultados, muy buenos puntajes, si se pudiesen prever así, porque cada vez nos estamos acercando más a la prueba y, por supuesto, claramente se nota ese progreso que han tenido ustedes. ¿Ya? Sí, busco, sí tengo, le voy a mostrar un poquito, a ver, ¿dónde dejé esa presentación? Tengo una carpeta que se llama cuarentena, aquí. Le voy a mostrar algo que hice con mi curso, sí, chiquillo, ¿eh? Con mi curso, así que no se decepcionen por eso, pero también lo podemos reciclar, por supuesto, para ustedes y para que ustedes también le digan al profe, queremos hacer algo. Marcamos la diferencia, por ejemplo, en consejos de curso. Marcamos la 8 diferencia también acá. Pero ustedes quieren sopa de letra. Así que vamos a la sopa de letra. Aquí está la sopa de letra. ¿Ya? Por supuesto, tienen la opción de rayar y lo pueden ir haciendo para ya finalizar la clase. Tienen la opción de anotar, ¿cierto? Ah, ya. Sí.
Nos faltan 2. Nos falta 1 ahora. Abstruso. A ver, ¿dónde está? ¿Pillaron Cima o no? Ya la encontré. Yo la estoy buscando, me he dedicado a esa palabra todo este rato. ¿Cuál Cima? Sí, Ah, ya la está. Ay, pillaron. la pillaron. Ahí estaba. Sí, faltaba eso. Ay, horrible para la sola letra. Bien, bien, chiquillos. Lo principal que hicimos hoy día, aparte de jugar, ¿ya? Para la siguiente clase también le puedo dejar un espacio de tiempo, porque algo que resultó bastante bien, bastante entretenido, fue jugar al bachillerato por cámara, ¿cierto? Por Zoom. Así que como somos poquitos, también lo podemos hacer. Yo también lo hice con mi curso, pero por supuesto ahí se complicó un poquito. Imagínense, no, ahora no, para la siguiente clase nos queda muy poquito tiempo. Ahí voy a dejar un espacio para que juguemos por lo menos con 3 letras, y acá yo tengo una página donde se cogen letras al azar para que ustedes vayan participando también, ¿ya? Así que lo dejamos. No sé si vamos a ocupar estos mismos criterios, quizás los cambio. Acá lo que cambiaba un poquito la parte del cantante o grupo musical, que era complejo, y el adjetivo, o la parte del cuerpo, ¿ya? Así que si se me ocurre otra categoría, por supuesto también lo podemos hacer. Así que en la siguiente clase dejamos tiempo para esto también, hacemos una actividad cortita, y por supuesto lo importante es que nos juntemos, nos entretengamos, disfrutemos también de este encuentro virtual, y que no sea tan así, tan directo, tanto de leer, y sino más bien que juguemos, porque eso también hace bien, y nos reímos bastante, y participamos todos. Ya pues, chiquillos, quedamos hasta aquí entonces. Nuevamente agradezco su conexión, agradezco su participación. Son sequísimos, ya lo hemos notado, y ustedes también lo tienen que creer así. Han demostrado que saben que también ustedes son capaces de responder preguntas que son más complejas, y los resultados también así lo demuestran, ¿cierto? De las 9 preguntas que aparecieron, solamente una, y ese era el promedio que nosotros tenemos, y ya le dije, si se equivocan en 6 preguntas, vamos a tener un muy buen puntaje también, sobre 700, y no espero menos de ustedes, así que yo creo que le va a ir bien. Son sequísimos, se han preparado, y confíen nuevamente en ustedes. Missy, ¿se quiere despedir también de los chiquillos? Así es, un muy buen taller, ¿cierto? Espero que se hayan nutrido nuevamente, chiquillos, de nuevos conocimientos, y también fortalecer lo que, como dice el mister, ya saben. Así que espero que estén bien ustedes y sus familias. Nos estamos viendo el próximo taller, y que estén muy bien. Chao, chiquillos, nos vemos. Chao, mister. Chao, profe, que estén bien. Chao. Prepárense con el Por la bachiller. clase. Chao, chao. Chao, chao.